Constipado se dice, que es la palabra más diferente. Constipado. Sí, en España se dice constipado, ¿no? ¿Resfriado es constipado? ¿No es así? Sí, es? constipado, resfriado, catarro. Aquí constipado es cuando no puedes ir al baño y de cuerpo. Al baño. No, Por eso es la palabra allí, que en más España un constipado va bien al baño. Claro, exactamente. Hay diferencia, debe ser cuestión de latitud. Estamos hablando, ya le escuchan el acento, con el colega Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia EFE. Está aquí porque cumple 60 años en Argentina, 60 años en Argentina la agencia EFE. Hoy hay una charla a las 6 de la tarde en el Hotel del Inmigrante. Después le vamos a dar algunos detalles más. Este espacio lindísimo, por otro lado, que administra la UNTREF, el Museo del Inmigrante, en la zona ahí de Puerto Madero. Obviamente muchos temas, porque lo hablamos recién antes de entrar al aire. Entre otras cosas, Miguel Ángel Oliver fue el primer secretario de comunicación del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Así que ya de entrada nomás te atiborrábamos con algunas preguntas y consideraciones. Bueno, primero porque venís a celebrar. ¿Qué es la agencia EFE para alguien que no sepa nada? Bueno, la agencia EFE es una proveedora de información, porque a veces incluso para salir de la discusión, nosotros somos un medio, no mediamos con el espectador, no mediamos con el lector. Proveemos a los medios de comunicación. Por cierto, me encantaría que ustedes también pudieran ser parte de nuestro servicio de provisión de información. Entonces somos proveedores de información, somos periodistas, y viene funcionando la agencia EFE desde hace 86 años, de los cuales 60 llevan a América. La primera ubicación, delegación como tal, se implantó en Buenos Aires, tal que este mes de diciembre del año 65, y casi al unísono, en paralelo, pues también se abrió la de Lima, se abrió también Ciudad de México, Caracas, y hubo corresponsalías y un intento de aperturismo del régimen franquista. Allí estábamos en el tardofranquismo, pero a puro franquismo, en el año 65, también por Europa. Es decir, EFE era un resorte de la España que quería mostrarse al exterior en aquellos tiempos que se observan con cierta oscuridad, y que sin embargo fueron tiempos en los que hubo un punto de prosperidad económica, las cosas mejoraron. Es la historia de mis padres, por ejemplo, de tantos padres de la generación nacida en la guerra civil o años antes, y de los hijos del baby boomer. Yo soy un boomer, total, ¿Sí? ¿no? Pues yo creo que como ustedes, más o menos. Yo soy del 63, somos la generación boomer. Y allí la generación boomer en España se identifica como una generación a la que todo le fue mejor que a los padres. La crisis y el problema de ahora es que a nuestros hijos parece que todo les va a ir peor. Y hay una gran depresión mental de la sociedad española. En España esto es así, ¿no? Porque lo comentábamos con Ernesto hace poquito, ¿no? La crisis con la vivienda, empieza a haber una cantidad de situaciones que antes no se daban, ¿no? Yo hablo, mi padre falleció, mi madre no, y hablamos de las dificultades. Hijo, ¿te acuerdas de lo difícil que resultaba comprar una casa también en nuestro tiempo? Digo, pero la comprasteis. Y yo también le he dicho a mis hijos, lo difícil que a nosotros nos resultó, pero la compramos. Ahora lo difícil que resulta y no la compran. Es imposible. Pero claro, me da cierto reparo. Yo hablo aquí, hoy, en Buenos Aires, en un país, en Argentina, tan querido, donde los problemas son mayores, son de una intensidad mayor. El problema de la vivienda es universal, yo creo. Es igual, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, por lo menos la imposibilidad para, no sé, un matrimonio joven, los dos trabajando incluso, no tener la perspectiva en algún momento de tener una vivienda propia, ¿no? Tener una vivienda propia no es solamente tener una propiedad inmobiliaria, es tener cierto control sobre tu destino. La idea de que puedes tener un proyecto se asocia normalmente a una vida, previsible. Tengo una pareja, o quiero tener una familia, o a lo mejor no, quiero tener un lugar a la sombra donde refugiarme. Ahora mismo en España es complicadísimo. Mis hijos, yo tengo hijos de esta edad que no pueden realmente con ello, aunque tengan trabajo. ¿Y qué reflexión haces? ¿Por qué pasó eso? Porque lo mismo que dijiste vos recién, justo esta semana estábamos trabajando ese tema, y yo decía, mis abuelos fueron inmigrantes y tuvieron su vivienda propia. Eran inmigrantes pobres que venían de Polonia, de Rusia, sin un peso, tenían un oficio muy común. Uno era cerrajero, la otra era cocinera, y pudieron tener vivienda propia. Mis viejos ya fueron universitarios y por supuesto tuvieron su vivienda propia, yo también, y si yo no pudiera ayudar a mis hijos en eso, para ellos sería casi imposible. Ahora, este debate vas a Estados Unidos, que es una sociedad muy distinta, y es el mismo debate. La juventud se radicaliza, la juventud vota a Mamdani en Nueva York porque no tiene vivienda.
Y eso, todo lo que vos decís del proyecto, que yo, vas a España es lo mismo. Y votó a Trump también por lo mismo, ¿no? O a Milei, en un punto, claro. Hay un momento que el enojo, esa frustración deriva en... Va para cualquier lado. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué puedo decir que no sepamos un poco? A ver, todos? no, está bien. Yo creo, la fiebre del oro. La fiebre del oro. El oro es ahora mismo tener una propiedad. Una propiedad o dos, ¿no? La tuya y algo que te permita convertir otra propiedad en un negocio. Renta. Las nuevas aplicaciones. El rentismo moderno, ¿no? Que es diferente al rentismo de viejo cuño. El rentismo moderno a través de aplicaciones como la vivienda turística y que ha convertido a la clase media baja, ya ni siquiera a la clase alta, alguien que tenga otra vivienda con la que pueda especular a través de especular o sacarla al mercado por unos precios muy superiores a la renta habitual, ¿no? El turista viaja, yo soy usuario, por ejemplo, de Airbnb, claro. ¿no? Yo voy fuera y debo decirles, a mí me sale más económico alojarme con mi familia cuando lo he hecho en un Airbnb que en un hotel. En un hotel no me puedo permitir un viaje, con un Airbnb sí. Sí, claro. Y pienso, bueno, pues yo soy el problema y soy la víctima del problema. Ocasiono el problema y vivo en ese bucle, mi familia, mis hijos, nosotros mismos. Y vemos cómo crece el monstruo, que es una de las causas. No soy un analista, no soy un técnico, pero yo creo que en este sector, como en tantos otros, la tecnología ha generado una nueva dinámica de los mercados y ha convertido que la vivienda se convierta en un objeto de deseo, un objeto de lujo para poderla poner en el mercado por unos precios inalcanzables para comprarla. Entonces, si la tienes un tesoro. Si no la tienes una quimera, una ilusión que nunca vas a alcanzar y que te va a generar una profunda depresión social, que es en la que está metida ahora mismo, yo creo, la sociedad global, pero hablo de España, en esas estamos. Barcelona ha empezado a colocar límites, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en esto, fíjense que hubo una primera reacción de los movimientos de izquierda, de los partidos de izquierda. Creo que ahora mismo en España hay cierto consenso de todos, aunque sea más difícil aplicarlo según quien esté en el poder. Pero yo es que creo que es un problema que ha alcanzado también a los hijos de la derecha. Entonces, como ha alcanzado a todos, salvo la gente que está muy por encima en sus capacidades económicas, ahora todos están preocupados. Durante algún tiempo eran los hijos de los obreros que no podían. Ahora da igual, son también los hijos de la gente con cierto poder adquisitivo los que resulta inalcanzable. Los precios de la vivienda, me gustaría contrastarlos con los de ustedes. Yo estoy también en los bellísimos barrios de Buenos Aires, en Belgrano, en Recoleta, veo pisos extraordinarios, pero imagino que también hay mucha gente que tiene que vivir en Villa 31, claro. en lugares, nosotros allí lo llamaríamos zonas de chabola, que han quedado erradicadas, pero hay zonas muy humildes, de vivienda muy humilde. Y lo que resulta realmente estupefaciente, alucinante, es que incluso en las zonas humildes de las que, por ejemplo, procede mi familia, sea inalcanzable conseguir un piso, una vivienda. Allí lo llamamos piso, vivienda, departamento. Sí. Es algo más. Un departamento, no sé cómo lo llaman ustedes. Sí, un apartamento. Está bien. Es inalcanzable en la zona periférica. Ha habido determinados anillos de la situación inmobiliaria en el centro de Madrid, dentro de lo que era el famoso barrio de Salamanca, lo que se haría aquí, yo que sé, Belgrano. Era imposible, pero luego fue extendiéndose a los barrios obreros. Ahora los obreros no pueden comprar los pisos de sus padres obreros. Y esto nos tiene a todos metidos en el psicólogo. Sí, claro. Estamos hablando con Miguel Ángel Oliver, que es el director de la agencia EFE, es la agencia de noticias tradicional de España. Así uno que dice AFP es la francesa, AP es la norteamericana, F es la española. Y está pasando lo que pasa cuando nos encontramos periodistas de distintos lugares. Che, ¿cómo ves esto? ¿Cómo está pasando en tu país? Etcétera. Y nos podemos hablar de todo. Y nos podemos hablar, sí. No, a ver, yo te voy a decir algo que tiene que ver con este debate de la vivienda que me pasó en estas semanas. Hablaba con un argentino que vive en España, que básicamente me dijo, ¿por qué razón a lo largo de las generaciones pudimos tener vivienda y ahora no? Eso se llama neoliberalismo. Le digo, ¿cómo? Claro, porque había una concepción que hacía que el Estado era el garante o el responsable de que la gente tuviera vivienda. Bueno, está en la Constitución en Argentina, claro, ¿no? Acceso a la vivienda digna. El neoliberalismo impactó que dijo, no es. Y al retirarse de eso, porque lo va a resolver el mercado, porque cada intervención estatal lo que genera es distorsiones y genera más problemas o inflación o lo que fuera, el Estado se retira y el mercado hace viviendas para los ricos y para especular y para hacer ganancias. No está pensando en el problema social. Se lo planteó a otra persona, una persona muy piola, y me dice, sí, pero cualquiera que te diga que esto llegó a un malo que se llama neoliberalismo y destruyó todo, prescinde de que el estado de bienestar previo a eso se estaba quebrando desde la década del 60. Y eso fue una reacción frente a la otra. No resolvió lo empeoró, por ahí sí, pero había un problema previo.
En cualquier caso, no sé, te lo cuento para ver qué pensás vos de eso. Sobre si el culpable es el neoliberalismo o las políticas ineficientes de una izquierda impotente ante la evolución de los propios mercados. A ver, nosotros vivimos en Europa y entiendo que es un modelo que también se sigue en Argentina, dentro de un modelo capitalista, un sistema capitalista en el que las fuerzas políticas conviven en él con la idea de que tienen una capacidad correctora del mercado, pero no es de momento una posición aniquiladora del mercado, sino que se convive y se trabaja, se vive dentro de un sistema capitalista. Desde ese punto de vista, la tensión política siempre existe cuando, oyéndose más a la izquierda o más a la derecha, llegan o bien con la motosierra o con la idea de cobertura total, ¿no? Y precisamente en estos días yo estoy reflexionando mucho acerca del modelo de Estado, simplemente desde el punto de vista de su extensión, de su volumen, ¿no? Desde el punto de vista de que el Estado, creo que todo el mundo entiende que ha de existir, ¿no? No como Leviatán, sino como el lugar que nos estructura, al que cedemos nuestras partes de libertad a cambio de seguridad, en los viejos esquemas teóricos, pero ese Estado tenemos que saber si lo queremos grande como un elefante o pequeño como una hormiga, ¿no? Entonces, creo que los de la motosierra lo quieren dejar como una hormiga, pero hay otros que desearían que fuera grande como un elefante y que lo cubriera todo. Y la cuestión es, ¿dónde está el medio? Y el medio hoy en día no existe en ningún lado. Es que no debería ser esa discusión. La discusión debería ser un Estado eficiente más que grande o pequeño. Porque si es grande y es ineficiente, y bueno, la gente termina rechazándolo. Y si es muy pequeño, también, porque deja de tener coberturas básicas. Para mí es una discusión que debería cambiarse a un Estado eficiente o un Estado ineficiente, ¿no? Eficiencia del Estado, y yo antes les hablaba también de corrupción, que es uno de los elementos motrices de la política española. En muchas ocasiones, cuando mis hijos han sido pequeños, yo les decía, veis las luces como se encienden, el piso, el asfalto está, el hospital, digo, todo eso se hace porque pagamos impuestos. Digo, yo nunca pongo en duda que nosotros paguemos impuestos, lo que nos corresponde, de acuerdo a una manera progresiva de verlo, pero yo quiero que sea eficiente. Si pagas impuestos, quieres que la bombilla esté repuesta, que el asfaltado sea correcto, que el servicio de salud sea bueno, y que el servicio educativo también lo sea. Lo que es inaguantable es que no sea ineficiente y que encima haya quien robe. Claro. ¿No? Si se juntan ambas circunstancias, la gente comienza a descreer en el sistema. Y eso se ha producido en España en varios momentos de nuestra historia. Bueno, ahora una movilización grande el fin de semana fue la de Madrid contra la corrupción. Vos conocés bien el gobierno de Sánchez porque fuiste parte en algún momento. ¿Qué estás viendo lo que pasa ahí? Bueno, venimos de una herencia reciente y de una memoria que no hay que hacerla trabajar demasiado. Estamos hablando de mitad de la década pasada, cuando a través de un caso conocido allí en España, el caso Gürtel, termina siendo condenado el Partido Popular como organización criminal por el estado de corrupción al que habían llegado dentro de sus finanzas, ¿no? Esa es el último escalón que provoca una moción de censura que triunfa en el verano de 2018 y que lleva a la presidencia a Pedro Sánchez. Contra la corrupción llega quien ha de limpiarla, quien tiene una hoja de servicios completamente limpia, o eso dice. Yo formo parte de ese gobierno. No es que sea crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. A mí me resulta como ciudadano inaguantable, insoportable, que la corrupción, en parte, en personas posiblemente muy señaladas, pero de muy alto rango, haya vuelto a llegar, en este caso, a un gobierno socialdemócrata. Me avergüenza como ciudadano, me avergüenza también como participante de aquellos primeros gobiernos. Le avergüenza al presidente del gobierno, que ha pedido perdón por ello y ha dicho hacerse cargo y asumir las responsabilidades, aunque siempre se le pregunta en términos políticos qué significa, más allá de la frase, asumir las responsabilidades. Es una circunstancia grave que tú hayas nombrado a personas de tu inmediata confianza, como fue su ministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, y luego la persona que le sucedió a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, también de secretario de Organización, que es un puesto relevantísimo en el esquema, en la organización del Partido Socialista, y que ambos sean presuntos delincuentes, presuntos corruptos. Y uno de ellos, además, que tenga una vida totalmente disoluta, fuera de control, en relación con la prostitución, con el trato a las mujeres. O sea,
A mí todo esto me genera una grandísima vergüenza, no puedo decir otra cosa. Y eso yo creo que está penalizando muchísimo en este momento al gobierno de Pedro Sánchez. Uno cuando habla con... a ver, en cada país hay una polarización. La española uno lo ve de cerca porque es España, que uno siempre está mirando, y uno escucha en esa polarización dos discursos. El discurso opositor, Sánchez es un dictador corrupto, básicamente es eso, es un dictador, y este es el peor momento de la historia de España. He escuchado eso repetidas veces en el debate. Bueno, lo dijo Ayuso en su discurso. Y después el otro es, Sánchez es un gran gobernante, es un tipo democrático, que tendrá problemas de corrupción como todos los gobiernos, pero todos los indicadores económicos muestran un gobierno muy exitoso. Seguramente vos tengas una visión más matizada, que no coincide con ninguno de los extremos, y me interesaría escucharla. Entre el blanco y el negro, evidentemente yo creo que siempre están los matices, Ernesto. A mí me parece que Sánchez es una persona muy capacitada, muy estudiosa, muy responsable, debo decir. Han surgido en el seno de su gobierno casos que le provocan el vergüenza y a los ciudadanos y a quienes han apoyado esas siglas, y yo, si me han preguntado antes, lo vuelvo a repetir, formé parte de aquel primer gobierno durante 3 años, siento vergüenza, siento necesidad de que eso se resuelva. ¿Vos le creés a él que le da vergüenza o es cínico? Bueno, es un gobernante, no sé, podríamos leer a Maquiavelo y esas cosas, ¿no? Yo creo que el gobernante tiene que concentrarse en la idea de gobernar. Te reestructuro la pregunta. ¿Crees que está implicado en No. Diría, en mi opinión, en absoluto. Yo creo que el presidente Pedro Sánchez me parece una persona limpia, íntegra, sin ningún tipo de duda, Me parece que es responsable vigilando, debo decirlo, y lo hablo como ciudadano. O sea, si yo mismo nombrara a personas de la máxima confianza de la empresa que hoy dirijo, y como se dice allí, no sé si aquí ustedes también, me salen rana, yo les he nombrado, alguna responsabilidad tengo, ¿no? Te salen chuecos, ¿no? Se sale mal la cosa, pues eres responsable. Yo creo que no es un dictador, nosotros no vivimos en una dictadura. No es un dictador él, no es un dictador el señor Feijóo, si alcanza la presidencia del gobierno, no lo era el señor Rajoy. Sin embargo, se ha polarizado tantísimo en una idea de bloques políticos, la política europea, mundial y también la española, que en ocasiones el enfrentamiento, la confrontación es tan fratricida que uno tiene la impresión del otro, que es lo peor que le ha ocurrido en la historia de España. Yo creo que lo peor que podría haber ocurrido en la historia de España es no haber tenido gobierno. Si la oposición no es capaz de sumar, un país necesita quien sume. Y Pedro Sánchez consiguió sumas que están provocando el recelo, justificado para una parte conservadora de la sociedad, pero que están sacando adelante estos buenos datos de los que me hablaba hace un instante Ernesto. Y luego también una política que ha sido cambiante, ha sido fluctuante en relación, por ejemplo, con el problema catalán y todo el asunto de la amnistía. Pero, señores, yo estuve allí en los días de fuego de Barcelona. Yo vi arder Barcelona. Y hoy en día Cataluña está en una situación de una estabilidad incomparable con lo que ocurría hace 6 años. Se ha tenido que cambiar, y lo hizo para bien. Se ha tenido que defraudar a quienes pensaban que no podía dársele ese trato, a quienes de alguna manera actuaban contra la democracia española, contra la Constitución española, en este caso el independentismo. Hoy esa política de apaciguamiento, primero con los indultos y después con la amnistía, ha generado un clima de estabilidad en Cataluña que todo el mundo reconoce. No podríamos volver atrás. Yo en ese sentido creo que desde ese punto de vista el gobierno de Pedro Sánchez le ha hecho un gran servicio a la democracia española, en la estabilización de la democracia española, en mi humilde opinión. Aquí en Argentina tenemos una situación muy singular, que si uno la quiere trasladar a España, podría llevarse, obviamente salvando la distancia, en que gobierna Vox. ¿A qué me refiero? La centroderecha más radical se hizo del gobierno, y yo creo que en gran medida por responsabilidad de la derecha tradicional, que en lugar de diferenciarse, como creo a la distancia, y esto me lo aclararás, en lugar de diferenciarse se plegó, dijo qué bien que hacen las cosas las ultraderechas, nos gustaría hacerlo igual, y creo que eso le hizo ir perdiendo identidad y ahora perdiendo incluso legisladores en la última sesión de ayer. ¿Cómo es en España? Porque en España pareciera que el partido con posibilidad de llegar al poder no es Vox, que sería la ultraderecha, haciendo simplificaciones, ¿no? Sino el PP, que es la derecha tradicional. Partido Popular, que en las próximas elecciones tendrá que conseguir una suma suficiente en el centro derecha y extrema derecha
para conseguir gobernar. Ahora los estudios de voto, ¿no? Las encuestas vienen a decir que sí, que sumaría. El partido está en juego. Y el presidente del gobierno, este presidente, los anteriores, son quienes constitucionalmente tienen la capacidad, la competencia de pulsar el botón y convocar, y llamar elecciones. Y convocar las elecciones. ¿Cuándo lo harán? Pues todos lo harían en el momento de mayor conveniencia, ¿no? Algunos se equivocan. Macron recientemente parece que no le salió muy bien. Bueno, ¿no? pero Pedro Sánchez lo hizo la vez anterior, después de una derrota regional, aceleró y ganó. Era un día que... Ganó, consiguió sumar. En una democracia representativa no se vota al presidente. El presidente es el resultado de la suma de una mayoría parlamentaria, una mayoría absoluta, que en el Congreso español está situada en los 176 votos. Por eso, si la derecha y la ultraderecha no son capaces de sumar, que es lo que pasó antes, si no son capaces de sumar hoy en día para presentar una moción de censura, ¿quiénes pueden sumar? ¿Qué país puede sumar? Y lo que estamos aquí hablando es de la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es una realidad... no solo nacional, sino plurinacional, con sensibilidades históricas. No es algo que se haya inventado Pedro Sánchez. La circunstancia vasca, catalana, gallega, viene de antaño, viene de muy antiguo. Es algo con lo que se convive, como decía Ortega y Gasset. El problema catalán decía, hay que conllevarlo, ¿no? Está bien, pero vivirlo. A diferencia de Argentina, parece mucho más difícil que la opción de la ultraderecha sea gobierno. Parece bastante más difícil que sea la opción principal. Y por tanto siempre será la opción secundaria que ayude a sumar, pero en un momento de un marcado carácter ascendente. O sea, Vox está subiendo como un cohete. Pero la aparición de un Milei, digo yo. No, lo que está diciendo es que puede ser que Vox supera al PP. Luchan porque se produzca ese sorpaso, del mismo modo que en la izquierda, en el año 16, el problema que tenía el PSOE es que le superase su opción a la izquierda, que era Podemos. Claro. Ese sorpaso, es la palabra que se utilizó allí, no se llegó a producir. Se llegará a producir en este momento. Yo creo que el más interesado en debilitar a Feijóo no solamente Pedro Sánchez desde la opción de izquierda, sino el propio Vox, porque están ahora mismo claramente en una línea ascendente. Yo creo que el electorado español no está en el momento de otorgarle una mayoría por encima dentro de lo que es el bloque de la derecha a Vox, pero sí un papel muy preeminente, un papel que no va a poder soslayar la opción de centro moderado, si podríamos llamar así al Partido Popular. Si han de gobernar, y si han de llegar, ahora mismo le dan resultado de las encuestas, cercano a los 200 diputados, una amplia mayoría, tendrán que ponerse de acuerdo primero entre ellos y conseguirlo, cosa que en las primeras elecciones no consiguió el Partido Socialista con Podemos. Hubo que repetir las elecciones hasta que finalmente alcanzaron un acuerdo. ¿Cuán de ultraderecha es Vox? O sea, ¿cómo te imaginas? Porque uno ve a la ultraderecha gobernando, Meloni, por ejemplo. Visto desde lejos, sin ser un especialista, Meloni parece ser una versión de Berlusconi apropiada a los tiempos, tal vez hasta más limpia, no más autoritaria. O sea, la derecha gobernando. Milei que se va despojando de sus rasgos más homofóbicos, más agresivos, más persecutorios, hoy se parece bastante a Macri. Es un gobierno de economía ortodoxa tratando de pelear con una economía difícil, con un momento de popularidad relativo. ¿Qué sería Vox gobernando? ¿Sería Franco? ¿Sería Videla? ¿Sería Mussolini? ¿O sería de repente...? No. Yo creo que no. Yo creo que hay un rasgo muy definitorio ahora mismo. Es la inmigración. Que es la criminalización absoluta de la inmigración, el señalamiento y la generación de miedo, infundado, sin datos, demagógico, absoluto, una criminalización del inmigrante que allí viene a ser una fuerza social y laboral muy importante y muy necesaria, no para Europa, no para España, sino yo creo para toda Europa. Yo creo que ese es el rasgo más definitivo. Yo no creo que se vuelva por parte de Vox a circunstancias como el franquismo. En ocasiones se pone de manera maniquea la idea de es que no saben las mujeres y los hombres y las minorías cómo se vivía en el franquismo. No creo que aspire a eso Vox, pero sí a una criminalización total de la inmigración y a una reducción exasperante de la cobertura del Estado y los derechos de las minorías, que creo que es algo por lo que siempre tiene que velar un programa de izquierdas. ¿Qué es lo que está pasando acá, no? En cuanto a eso sí hay algo que en la práctica, más allá de que se pueda parecer a Macri en lo económico, no sé, Macri no hubiera hecho nunca lo que hizo Milei con las personas con discapacidad, por ejemplo. No sé, hay no, cosas eso que hizo, fue un escándalo aquel momento, no a este nivel. Tan brutal no, en eso me parece que hay alguna diferencia. Y las elecciones dependen entonces de Sánchez, definitivamente.
¿No es que tiene una fecha límite? Bueno, sí, tiene la fecha límite del mandato de la legislatura, que son 4 años y que concluye, es en el verano 27, del año 27. ¿no? El 27. Del año 27. Lo que pasa es que él ha repetido tantas veces como le preguntan que va a agotar la legislatura, con lo cual pues todavía quedaría 1 año y medio. Pero creo que al ser una competencia del presidente estará muy vigilante de cuál es la evolución del voto y también de la coincidencia de un calendario electoral que se intensifica ahora con el final de este año y principios del año que viene. Hay elecciones regionales en distintas autonomías, ahora en Extremadura, a mediados de año en Andalucía, también en Castilla y León, allá por marzo me parece, de tal manera que el ciclo electoral ya comienza y la galopada electoral comienza y la conveniencia electoral puede cambiar en la cabeza del presidente, porque los datos favorezcan, por ejemplo, no sé, una de las especulaciones, que pudieran coincidir las andaluzas, que son en junio, con las generales. Pero eso está ya en la cabeza de él y de su Sanedrín, ¿no? De quienes analizan los datos con el presidente para ver en qué momento le puede convenir más. La legislatura concluye en el verano del año 27. Miguel Ángel, te hago una última pregunta que refiere al motivo por el que estás acá en la Argentina, por los 60 años de la agencia EFE en la Argentina. ¿Para qué sirve una agencia hoy? Porque cuando yo era chico y estaba en un diario, las agencias te ordenaban la información. Había una zona que acá en la Argentina se llama Mesa de Noticias, donde había un montón de aparatitos de los cuales salían papeles escritos. Las cableras, ¿te acordás? Las cableras, y uno iba cortando. Entonces vos te enterabas por la agencia EFE o la agencias locales qué pasaba en el mundo, qué pasaba en la Argentina, y con eso ibas armando un diario. Después le agregaba el valor agregado de un diario, la nota de color, una redacción un poco más pulida, porque la agencia era la noticia pura y dura para que vos te enteres, y el diario era la construcción de un relato sobre esa noticia, qué sé yo. Y después cada diario tenía en cada lugar un lugar que tenía su fuente, su información propia, etcétera. Con la salida de Internet, los portales, que todos producen información cotidiana, etcétera, con la información que sale de las redes sociales por todos lados, con el acceso que uno tiene directo a los medios internacionales sin pasar por una agencia, ¿qué servicio de la agencia que vos decís sigue siendo algo particular distinto? ¿O pero cómo unos y otros necesitan tener un suministro básico, ¿no? ¿Para qué sirve un grifo? Para abrirlo y que salga agua limpia. Se supone que no venga adulterada, que no venga contaminada. Yo defiendo que una agencia, y vuelvo a decir, es una agencia en un sistema democrático. Agencias hay muchos, ¿no? Están agencias como Xinhua, la china, o tal, la rusa, sí, perdónenme. Argentina perdió, a propósito del gobierno, la que tenía Telan, la oficial, ¿no? Telan, conocemos el caso. Pero existe EFE, como existe France Press, y tenemos una alta idea acerca de los parámetros de las democracias occidentales, al menos en las europeas, y cómo se comportan y qué cobertura le da un servicio como el de una agencia de información. Abrir el grifo y que salga agua limpia. Claro. Ahora mismo en este esquema de desinformación y de polarización, si usted quiere surtirse, Ernesto, de una información limpia, que no tenga fake sin news, marcaje editorial y sin fake news, busque, y por eso buscan nuestros abonados. Miles de ellos en todo el mundo. El negocio no está bien, debo de reconocer. No, claro. Por eso les invito a que se sumen. El negocio no está bien porque, de alguna manera, la lectura que hace Ernesto es legítima. Si hoy en día, antes había una estación de servicio... ¿Para qué quiero una agencia si tengo tengo claro? Exacto. Pero yo creo que los medios que saben de lo que hay que saber del periodismo entienden que hay un sustrato básico, limpio, con un índice de pureza bastante razonable, que es el de las agencias informativas dentro de un sistema democrático. Insisto que el sistema también le da cobertura, le da vigilancia, le da contrapesos. Somos uno más de los contrapesos del poder. Y fíjense que somos un contrapeso del poder estando al amparo también de un Estado y por tanto bajo suministro parcial, pero muy importante, de un Estado, en este caso el Estado español, a través de sus poderes, como lo es France Press, a través del Estado francés. Reciben una aportación importante. Somos un servicio de titularidad pública, pero como tal se entiende como un servicio público, porque allí se entiende que una agencia de noticias sirve a la opinión pública, sirve a la ciudadanía, del mismo modo que es un servicio la educación y es un servicio el transporte. Tener eso ahora mismo es uno de los valores que espero que la democracia española siga defendiendo, sea este el gobierno o sea el que venga, que tengan ese convencimiento. Espero que la gente haya sabido valorar, porque toda esta energía, este énfasis, esta claridad lo ha hecho Miguel Ángel estando constipado.
Pero con un vaso de agua fresca, como, difícil, como la información difícil. de F. Es verdad. Amigos, yo les invito a que vengan a la exposición que abrimos esta tarde, Sí, en claro. el Museo de la Migración, un lugar lleno de simbolismos. Yo estoy realmente El maravillado lugar, y encantado de eso. Y el que no lo conozca tiene ya 2 motivos para ir, ¿no? El A que las va a 6 estar de ahí, a las 6 de la tarde. Miguel Ángel Oliver. Testigos de la historia se titula la exposición. Uno de los suministradores de agua limpia en el periodismo, con la agencia F. Reiteramos entonces, hoy 6 de la tarde en el Museo de la Inmigración, el Hotel de los Inmigrantes, que es un lugar fantástico, fantástico. Yo he estado hace muy poquito visitándolo y a donde llegaron muchos de nuestros abuelos. Cuando digo nuestros me refiero a la gente que nos está mirando en este momento por YouTube o nos está escuchando en la radio. Miguel Ángel, un placer enorme recibirte. Gracias. El mío, de estar con ustedes.